Palabra a la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeros legisladores. Buenos días también a mi querida provincia de Manabí. Hoy quiero empezar este discurso invitándoles a pensar en nuestras familias ecuatorianas, en esas familias que muchas veces viven bajo la zozobra del crimen y de la inseguridad. Quiero invitarles a pensar y reflexionar en nuestros comerciantes, en nuestros jóvenes, que no pueden ni trabajar ni estudiar por miedo a los secuestros, a las extorsiones y a las vacunas. Pero también quiero invitarles a pensar en nuestros héroes nacionales, en nuestra Policía Nacional y en nuestras Fuerzas Armadas, quienes cuidan de nuestras vidas en la primera línea de combate y muchas veces en desventaja, quienes se despiden de sus familias en la mañana y no saben si volverán a casa. Lamentablemente, el crimen organizado se ha infiltrado en nuestras instituciones, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras economías, y nos ha vulnerado nuestro derecho más básico de vivir en paz. Y es por eso que no estamos ante simples delincuentes. Estamos ante estructuras organizadas, armadas, transnacionales y despiadadas, que pretenden arrebatarle al Estado el control de su territorio. Pero más grave aún, pretenden arrebatarle al Estado su juventud. Porque sí, los jóvenes son los primeros reclutados, son los más expuestos y muchas veces son los más olvidados. Por eso hoy con orgullo traigo al Pleno de la Asamblea Nacional este primer informe de la primera ley económica urgente presentada por nuestro presidente Daniel Noboa Sin, quien ha demostrado con firmeza y con hechos que su principal prioridad es fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Una ley de solidaridad nacional que va más allá de una norma. Es un acto de compromiso con la justicia, con el orden democrático y con la unidad nacional, que nos viene a dejar un mensaje claro, que la ley tiene poder, que el Estado está por encima de las mafias, y aquí quien manda es el pueblo y no el crimen. Un poco de lo que contiene la Ley de Solidaridad Nacional. Esta ley tiene dos enfoques. Un primer enfoque en materia económica y tributaria y un segundo enfoque en materia penal. En cuanto al enfoque económico tributario, todos sabemos que no podemos hablar de seguridad, no podemos hablar de inversión, de empleo, de turismo si no tenemos seguridad. Por eso es fundamental permitir la colaboración de nuestra empresa privada con donaciones en insumos y equipamiento a las fuerzas del orden. Esta es la única forma para establecer el entorno favorable para que crezca nuestra economía y crezca un país más próspero y más seguro. Y así lo han adoptado modelos como Chile, Estados Unidos, Colombia, en donde también existen estos incentivos que les permiten a las empresas hacer donaciones a instituciones del orden con fondos deducibles. Y es que sí, la lucha contra el crimen organizado es una obligación y una responsabilidad del Estado, pero también es un deber colectivo de toda la sociedad. Y por esto esta ley plantea una corresponsabilidad que es muy efectiva para generar seguridad en el Ecuador. En cuanto a las medidas, principalmente se permiten las donaciones de hasta un 30% del impuesto a la renta por parte de la empresa privada en equipos, en equipamiento, insumos, muchas veces armas de fuego, vehículos tácticos, estratégicos, a nuestras Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Servicio de Rentas Internas, la certificación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, en el marco de un ambiente de transparencia para que genere seguridad jurídica también para ambas partes. Y también se plantean incentivos económicos muy importantes para
aportar a nuestros pequeños y medianos productores, agricultores, para nuestros jóvenes y adultos con proyectos productivos y también para los actores de la economía popular y solidaria. En general son incentivos que lo que buscan es reconstruir el tejido social para poder reactivar las zonas que han sido afectadas por la criminalidad. Y ahora en cuanto al enfoque penal. Primero, las bandas criminales operan con recursos ilimitados, con armamento de guerra, con estructuras transnacionales, mientras que nuestras fuerzas del orden muchas veces encuentran limitaciones burocráticas, legales y operativas que les ponen en una clara desventaja para poder combatir esta guerra contra el narcoterrorismo. Segundo, el crimen organizado se fortalece cada vez que un detenido con pruebas contundentes a la vuelta de la esquina es liberado por vacíos legales o por interpretaciones garantistas. Nunca más un país en el que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Necesitamos de un sistema que respalde la lucha contra el crimen organizado y a nuestras fuerzas del orden. Y tercero, nosotros tenemos un marco penal y procesal que fue pensado para proteger los derechos de los ciudadanos en un entorno de normalidad. Pero actualmente nos encontramos ante un conflicto armado interno y amenazas sistémicas, estructuradas y armadas, que requieren de una respuesta contundente del Estado y con proporcionalidad. Es por eso que defendemos que es necesario tener un régimen penal especial para combatir el conflicto armado interno y al crimen organizado. Y así lo han hecho países como El Salvador, Colombia, México, Italia, Estados Unidos, Alemania. Todos estos cuentan con legislación excepcional para combatir terrorismo y a estos delincuentes que van más allá de la delincuencia común y empiezan a atentar contra la estructura misma del Estado. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho internacional avalan que existan regímenes excepcionales en estados de emergencia siempre y cuando respeten los principios de legalidad, de proporcionalidad y de necesidad, como lo planteamos en este proyecto de ley. En cuanto a las medidas específicas, voy a citar algunas de ellas. Primero, la tipificación del delito de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, que se sancionará con 22 a 26 años de pena y si cumplen un rol de liderazgo podrá ascender hasta 30 años. Esto es parte de lo que los expertos denominan como el derecho penal del enemigo o el derecho penal de segunda velocidad, en donde se sancionan los actos preparatorios y se castiga no solo la participación y la colaboración, sino además la pertenencia a estos grupos armados organizados. Y además, desde una perspectiva social, no podemos permitir tener un país en el que sea una aspiración pertenecer a estos grupos de delincuencia organizada. Luego planteamos un sistema penal unificado y especial para el juzgamiento de estos delitos puntuales de crimen organizado que está concentrando todas las etapas en una sola audiencia con jueces especializados, en este caso los jueces de anticorrupción, quienes tendrán 90 días para poder resolver el asunto. Se plantea también la prisión preventiva como una medida cautelar en los delitos de crimen organizado, como la medida útil y eficaz, que sin ser la regla general, sea la medida adecuada para estos delitos en el medio del conflicto armado interno. También incluimos la aprehensión durante el conflicto armado, cuando exista una amenaza a la seguridad del Estado. La aprehensión, que es una figura que ya recoge el Código Orgánico Integral Penal, y que lo que hemos planteado es que se pueda realizar para fines investigativos o para fines de comparecencia. No por 24 horas, sino hasta por 48 horas. Y que luego, si no se ha resuelto en este tiempo, el detenido tendrá que ser entregado al fiscal especializado y se siguen las reglas de un proceso unificado. También se plantea un indulto anticipado a los policías y militares, que lo consideramos plenamente justo. Este indulto que al menos se deberá otorgar finalizando la etapa de investigación previa, pero que se otorga a los militares y a policías. ¿Cuándo? ¿En qué casos? En el cumplimiento de los deberes en las operaciones de seguridad y de defensa. Es decir,
cumpliendo los operativos para cuidar de la vida de todos los ecuatorianos frente al crimen organizado, que también se puede otorgar a militares y policías con enfermedades graves, catastróficas, terminales y en colaboración de la justicia, y que excluye los delitos graves como genocidio, tortura, desaparición forzada y corrupción. Y finalmente incluimos una figura también que se ha amplificado bastante en la prensa, y es la del allanamiento sin orden judicial. Y es que ya existen en el Ecuador allanamientos sin orden judicial, pero se incluye uno más con requisitos previos, en este caso principalmente el informe de inteligencia que avale que el allanamiento es proporcional, es justo y es eficiente. Pero es una figura muy importante para poder desarticular las economías criminales que operan lamentablemente en muchos de los rincones en nuestro país. En conclusión, quiero primero agradecer a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa por sus observaciones, por su trabajo, por su predisposición, por sus aportes, y decirles que seguiremos trabajando con la misma visión de tender puentes para recoger demás observaciones que puedan fortalecer este proyecto de ley. Quiero ser enfática, esta no es una propuesta de ley que representa a un partido político, representa a todo un país. Y es que fortalecer a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no es un acto político, es un acto de compromiso con la justicia y con el orden democrático. Nuevamente, necesitamos fortalecer a nuestras fuerzas del orden y necesitamos un régimen excepcional, severo y contundente que les permita hacer su trabajo con la garantía de que tienen un Estado que no los deja solos. Hoy le decimos al país y al mundo que el Ecuador se defiende con leyes firmes, se defiende con fuerzas del orden equipadas y dignas, se defiende con empresas, empresarias y empresarios comprometidos, y se defiende con ciudadanos valientes. Esta no es una ley que busca dividir, es una ley que busca unirnos contra el enemigo en común. Y finalmente, si el miedo logró unirnos y fue capaz de unirnos en silencio, que sea la esperanza la que nos una en acción. Esta es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso por un Ecuador más justo, más seguro y en paz. Muchas gracias.